Este es otro ejemplo de un brote nosocomial, en este caso un brote por Clostridium difficile en el Hospital de Clínicas y el manejo multidisciplinario que requirió para poder controlarlo. Los integrantes del CIH, desde el inicio del diagnóstico de este brote hasta hace poco tiempo, éramos quienes habla, Daniela Paciel, la profesora adjunta Rosario Palacio y el profesor adjunto Andrés Bálsamo, ambos del Departamento de Laboratorio del Hospital de Clínicas, y las licenciadas especialistas en control de infecciones, Nerida Hernández y Mayra Moreira, que pertenecen al Comité de Infecciones del Hospital de Clínicas desde hace unos años. Y en ese momento estaba como representante de la dirección el doctor Juan Davis. La idea es hablar un poco de la situación del Hospital de Clínicas, de la situación del Clostridium difficile en el Hospital de Clínicas, del diagnóstico de brote, de las medidas implementadas para el control del mismo, la situación post-brote y algunas conclusiones. Como saben, el Hospital de Clínicas es el hospital universitario que se encuentra por fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud. Tiene como características un personal con alta rotación, tanto docente como no docente, y una situación edilicia deficitaria, compleja, particularmente en lo que se refiere a servicios sanitarios. Consta de unas 330 camas totales que incluyen cuidados moderados, emergencia, recuperación, anestesia, cuidados intermedios, cuidados críticos, neonatología, medicina, cirugía, especialidades y IMAES como el de trasplante renal y como el de hemodinamia y cirugía cardíaca. Y tiene un porcentaje de ocupación que ronda el 85%. Hasta el 2012 hubo brotes de Clostridium reportados en pisos de medicina. En mayo del 2013 hubo un cambio en la técnica diagnóstica, pasando a utilizarse un kit que detecta GDH y toxinas A y B en las heces. Hasta ese momento, la endemia de infección por Clostridium era de 2 a 4 casos mensuales. En septiembre del 2013, agosto-septiembre del 2013, hay un aumento de los casos por infección por Clostridium difficile. Se toman medidas inicialmente parciales y por servicio, hasta que en diciembre se hace un diagnóstico formal de brote institucional y se hace la denuncia al Ministerio de Salud Pública, implementándose directivas del mismo, principalmente con la ayuda de la licenciada Silvia Guerra, que fue fundamental en su consejo. El diagnóstico de brote se realizó por incremento significativamente elevado de casos en relación a los valores esperados, es decir, el doble de casos en una semana, y se elaboró una definición operacional de caso y búsqueda activa de los mismos. Caso sospechoso se consideró aquel paciente con diarrea, que por definición es 3 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en 24 horas, o ilio o megacolon tóxico, y caso confirmado ya fuera por un criterio microbiológico, es decir, el caso sospechoso más un algoritmo de 2 pasos por detección de GDH y detección de toxinas, pero en el caso de brote, nosotros consideramos que ya con una GDH positiva, la toxina negativa era suficiente, el antecedente del nexo epidemiológico, para considerar un caso confirmado. En algunos casos se pudo hacer técnicas de biología molecular siguiendo un algoritmo de 3 pasos, particularmente en pacientes en los que la toxina fue negativa, pero por ser pacientes inmunodeprimidos severos y por el tratamiento al que debían someterse, era necesario confirmar. Por criterio imaginológico no tuvimos ningún paciente, pero se contemplaba que era el eventual hallazgo en el estudio endoscópico de elementos de colitis pseudomembranosa en pacientes con factores de riesgo y sin otra causa que lo explicara. Y por criterio quirúrgico, que tampoco tuvimos ningún caso, se consideraba eventual el hallazgo en la anatomía patológica de la pieza compatible con ICD. Nosotros, luego del brote del 2013-2014 hasta ahora, no hemos realizado nuevas técnicas de biología molecular por los costos que conllevan. Es decir, que nos seguimos manejando con el diagnóstico del algoritmo de 2 pasos de glutamato deshidrogenasa y toxinas en heces. Para que tengan una idea, de enero a septiembre del 2013, estos eran los casos de Clostridium. Tengamos presente, como dijimos, que hubo un cambio en la técnica y por eso hasta casi mediados del año no había GDH, era solamente por toxinas, y finalmente podían aparecer pacientes que tenían solo GDH positiva o toxina y GDH. Aquí vemos cómo empiezan a aumentar los casos. Un planteo ahí se podía hacer por estar utilizando una técnica diagnóstica más sensible. Pero ¿qué pasaba? Había fragmentación en la información.
3 casos por semana, pero de diferentes servicios. No había un concepto de brote institucional, había un gap en comunicación entre departamentos, servicios y el CIH, y había un claro déficit de recursos humanos en el CIH que no estaba conformado como está conformado actualmente. Básicamente eran sobre todo las licenciadas y representantes de la dirección. Donde vemos las fechas rojas, se empieza a hacer una profundización de casos profundización de medidas para el control de los casos, y finalmente en diciembre, que corresponde a la semana 50-51, se empieza un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Es decir, se hace diagnóstico de brote y se recibe la asesoría del MSP. Se conforma un comité de crisis del CIH principalmente y la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Se establece un grupo de trabajo con los diferentes servicios implicados en la atención de los usuarios hospitalizados. Se optimiza el algoritmo de diagnóstico en laboratorio, lo que se llama el time around, que es el tiempo que demora en tenerse el resultado. Se establece una hora telefónica de infectólogo para dar directivas durante las 24 horas y se instrumenta la técnica confirmatoria por biología molecular en el caso de GDH positivo y toxina negativa, que se pudo realizar en 13 pacientes. Lo fundamental fue realizar un flujograma para movilidad de pacientes, la creación de cohortes de pacientes, destinándose personal exclusivo, realizándose precauciones de contacto en forma individualizada, y la cohorte de acuerdo a la atención que era necesaria, de cuidados moderados o de cuidados intermedios, aislamientos en los pisos respectivos en los inmunodeprimidos, medición de cumplimiento de medidas de higiene de manos y cumplimiento de aislamientos que se aplicaron en las cohortes, limpieza terminal de unidades, la disponibilidad de material descartable y de uso exclusivo para cada paciente con Clostridium y cada sala, difusión de la información y educación a todo el personal, actualización de protocolos, un protocolo específico para la higiene ambiental de unidades con pacientes con Clostridium, la validación de la limpieza y desinfección con medidas de ATP, personal de apoyo para la medición de ATP en horarios extendidos, cuadrillas de limpieza terminal con educación previa de cómo realizar los procesos y, finalmente, reforma edilicia a nivel de los servicios sanitarios. Las consecuencias inmediatas: un claro impacto en la mortalidad, un claro impacto en la estadía hospitalaria, un claro aumento en los costos de recursos humanos y materiales, se debieron de cerrar salas, hubo dificultad para la reapertura de las salas luego de las limpiezas por falta de enfermería, reducción en número de pacientes ingresados a salas para disminuir los pacientes expuestos, impacto en los nuevos ingresos, hubo una reducción de nuevos ingresos y todo lo que eso conlleva en el subsistema público. También redistribución de los estudiantes de pregrado a otros servicios y reforma a nivel de servicios sanitarios, que en realidad se hizo solo en los lugares más afectados, teniendo en cuenta que en clínica se estaba encarando un plan de reformas que hoy por hoy se está llevando a cabo y los pisos están siendo reformados finalmente. Entonces, en números, el brote duró 43 semanas, hubo 128 episodios con 111 pacientes, 99 de esos pacientes tuvieron episodios de Clostridium nosocomial, 17 presentaron recidivas y 12 fueron adquiridos fuera del hospital e importados. La mediana edad fue de 66 años, una discreta prevalencia en hombres que en mujeres y casi el 80% de los casos reportados era de servicios de medicina. La media de estadía de estos pacientes es de 20 días, es decir, el 50% de los pacientes tenían una estadía hospitalaria mayor o igual a 28 días, lo que claramente habla del tipo de población que se asiste en el hospital de clínicas, una población de muy bajos recursos, muy dependiente, de muy difícil manejo. Las recidivas se trataron de 5 mujeres y 12 hombres, algo más jóvenes, 58 años. El promedio de internación desde el ingreso al hospital hasta que presentaban la infección era de 53 días. Es decir, a los 50 días de estar ingresados habían presentado su primera infección, lo que habla también de la vulnerabilidad de estos pacientes. Hubo unos 2 episodios por pacientes y se destaca una paciente con una deprimida severa que llegó a presentar 6 episodios de Clostridium. La mortalidad cruda fue del 25%, la media edad de los fallecidos de 68 años con una mediana de 73 y la mortalidad relacionada y atribuible no la medimos, pero podemos decir que desde el episodio de Clostridium a la muerte hubo unos 54 días. Solamente 4 pacientes fallecieron antes de los 30 días de la infección y de los que fallecieron solo 3 presentaron recidivas. Fue un brote prolongado con múltiples factores.
las características de la población: añosa, vulnerable, dependiente, con estadías prolongadas, las características de los servicios donde estuvieron hospitalizados la mayor parte de los pacientes, salas de medicina con un número de pacientes por sala que no era adecuado, con un menor índice de rotación de pacientes, falta de recursos humanos, hacinamiento y deterioro de los servicios higiénicos, cumplimiento de los procesos asistenciales vinculado a las conductas de los diferentes actores, tanto en su rol de supervisor y auditor de procesos como en el rol de efector de los procesos con dificultades. Finalmente establecieron una serie de recomendaciones finales por parte del CIH, que después ustedes las pueden leer detalladamente en el PDF. Y llegamos a una situación post-brote en que mantener las medidas de aislamiento hasta el alta del paciente fue fundamental, mantener los protocolos de limpieza ambiental, respetar el área por paciente recomendada por la normativa vigente y boxear las salas, mejorar la relación pacientes-inodoro por sala, trabajar en conjunto con el departamento de farmacia para uso racional de antimicrobianos, un CIH en pleno funcionamiento y el alerta del diagnóstico de infección por Clostridium desde el laboratorio. Nosotros nos manejamos con la gente del laboratorio, que apenas tiene el resultado nos manda por SMS o por WhatsApp: tal paciente en tal unidad tiene tal resultado, y eso lo hacemos hasta el día de hoy. Entonces, el total de episodios hospitalarios de infección por Clostridium difficile 2013-2015, aquí lo pueden ver, hasta que se llega al control del brote, en la semana 27 del 2015. ¿Qué pasó después? Bueno, después lo que pasó es que seguimos teniendo brotes, obviamente, pero estos brotes que tuvimos fueron francamente menores a los iniciales, como pueden ver en los piquitos de la tabla. Y si nos miramos con detalle, hubo muchas recidivas, es decir, no todos fueron episodios nuevos. Entonces, lo principal que podemos decir hasta ahora es que la alerta continua es necesaria, que la vigilancia de casos y valoración en breve plazo de la situación de los pacientes es fundamental, que tiene que haber una comunicación fluida con los equipos tratantes, un mantenimiento de aislamientos al alta fue fundamental en nuestro caso, que hubo que hacer creación de cohortes inmediatas, que la población es muy compleja con comorbilidades y alto grado de dependencia, que lamentablemente hasta ahora, que empezó a haber un cambio claro, no hubo cambios en las características estructurales del hospital, y eso llevó a que siguiésemos teniendo brotes, pero con una mucho menor tasa, y hubo un aumento final de la endemia vinculado además a que se realizó diagnóstico. Entonces nosotros, a partir de todo esto que nos sucedió, creamos lo que se puede decir un bundle de medidas que constan de la instauración precoz de precauciones de contacto desde el momento de sospecha de una eventual infección por Clostridium, optimizar el algoritmo diagnóstico de tiempos de resultados, como les dijimos, con una comunicación fluida con la gente del laboratorio, un inicio precoz del tratamiento, se avisa a la guardia que sube y evalúa al paciente, y si hay que empezar el tratamiento se empieza desde ese momento, protocolos de higiene hospitalaria que incluyen la medición de ATP en las unidades al alta del paciente, intervenciones educacionales tanto al paciente como al personal de salud y eventualmente, de ser necesario, creación de cohortes. Entonces, para evaluar el impacto de estas acciones en la reducción de la incidencia, se compararon dos periodos. El primer periodo, que incluye el brote grande que tuvimos del 1 de septiembre del 2013 al 30 de junio del 2014, que es cuando se consideró controlado ese brote, frente al 1 de julio del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2015, que es con la aplicación del bundle sistematizado que se siguió realizando todo lo largo del 2016. Entonces, lo que pudimos ver es que, comparativamente, la cantidad de GDH positivas, tomamos en cuenta nosotros sin hacer la disquisición si tenían toxígenos o no, en función de los egresos y los días pacientes y la tasa de incidencia, hay una disminución significativa. En el brote de Clostridium del primer periodo, la incidencia fue de 1.29 por 1000 días pacientes versus 0.53 por 1000 días pacientes para el segundo periodo, lo que evidencia que estas medidas fueron y tuvieron su impacto. Es decir, que redujeron en un 54,5% la probabilidad de nuevas infecciones en los pacientes hospitalizados. ¿Qué pasó además con los distintos brotes que tuvimos a lo largo de estos últimos años, desde que tuvimos el brote, desde el brote inicial y prolongado? Bueno, que si bien hubo compromiso de pacientes, sin duda,
fueron mucho más cortos en duración, 42 semanas frente a 8, 4, 5, 9 semanas, con una menor cantidad de pacientes involucrados, no más de 20, prácticamente sin recidivas, pero siempre básicamente el 50% eran toxinas positivas y mayormente siempre de pisos médicos. Por eso lo queremos destacar, fueron lo acotado del número de pacientes afectados, y pensamos nosotros que se vincula con la aplicación de este bundle de medidas, ¿verdad? Entonces, este bundle realizado fue en forma multidisciplinaria para el control del brote inicial y logró un impacto significativo en disminuir la incidencia de Clostridium a lo largo de los meses y una reducción significativa en el riesgo de adquirir la infección. Los brotes diagnosticados subsiguientes fueron más acotados en tiempo y en cantidad de pacientes, y destacamos que la identificación temprana de los pacientes junto con las medidas de control apropiadas y el trabajo multidisciplinario es lo que permite el control, sin dudas, más temprano de los brotes. Las medidas implementadas fueron exitosas porque logramos reducir el riesgo de adquirir una infección, y que tenemos que tener en cuenta que los brotes epidémicos nosocomiales tienen que ser considerados como una oportunidad para reevaluar los protocolos y las prácticas asistenciales para mejorar la calidad de la asistencia. Y los invitamos, fruto de todo esto, los invitamos por eso a leer el manual que publicó el CIH y que está a disposición de ustedes en uno de los módulos previos.